César Molinas y Fernando Ramírez Mazarrero, vosotros defendéis que hay que recuperar la idea y la efectividad de la convergencia en Europa, para crear esta Europa y para avanzar y sobre todo para no retroceder. Habláis de convergencia real y de convergencia cultural. La primera pregunta es, ¿qué es la convergencia cultural? La convergencia cultural tiene dos dimensiones. Una, la cultura es lo que nos permite dar significado a los conceptos y a las cosas. Hay conceptos de la economía de mercado y de lo que son las instituciones apropiadas para la representatividad política y para el funcionamiento de la economía, que necesitamos que haya una convergencia entre los países del sur de Europa y los países del norte. Eso posibilitaría tener una convergencia económica que tiene que producirse en términos de capital humano, porque es el factor que a largo plazo mejor explica el crecimiento de la productividad. Y ahí tenemos una brecha muy importante. Y ahí proponéis crear un nuevo fondo estructural, que sería un fondo de educación, ¿no? Para, digamos, suplir esa división que hay entre, digamos, la empleabilidad de algunas personas en unos países y en otros. Sí, lo que decimos es que una Europa de 6 y una Europa de 28 son sustancialmente diferentes. No cabe duda que las últimas integraciones, sobre todo las del 2005, pues han generado un nivel de heterogeneidad alto. Por lo tanto, para converger es necesario que se produzcan apoyos, como los que tuvimos nosotros en su día, en los años 80, para que esta convergencia, sobre todo económica, se pueda producir. La experiencia demuestra que lo importante no es solamente el tamaño de las ayudas, sino la utilización de las ayudas. Y como muy bien ha dicho César, la mejora o la inversión en capital humano es probablemente la que da más rédito en términos de mejora de la competitividad. Por eso decimos que el apoyo a la convergencia a través de fondos estructurales dirigidos a la educación podría ser de gran ayuda para conseguir la convergencia. ¿Y qué pasaría en un país como España si hubiera otra crisis? ¿Nos podemos permitir otra devaluación interna como la que hemos vivido estos años? Yo creo que sería muy complicado. Ha sido una devaluación dolorosísima. Nos ha dejado 4 millones de parados, muchos de los cuales tienen problemas de empleabilidad y necesitan tener nueva formación para volver a trabajar, pero eso no se lo estamos dando. Otra crisis, antes de haber resuelto esta, sería impracticable. Y por lo tanto, hay que preparar convergencia y ayudas ante esta posibilidad. Y hay un nuevo tipo, digamos, de separación, de brecha que se está creando en Europa, que es la brecha digital. No solo dentro de los países, que es a lo que apuntan muchos partidos políticos, sino también entre países, ¿no? En la nueva revolución digital, de automatización y todo eso que se está produciendo y que va a tener consecuencias importantes. ¿Cómo afrontar eso desde el punto de vista europeo? Vamos a ver, la verdad es que Europa se está quedando fuera de la génesis de la revolución digital. La revolución digital está teniendo su empuje en Estados Unidos, o nos viene desde Estados Unidos y desde determinados países del sudeste asiático. Por lo tanto, Europa se está quedando desplazada del eje, digamos, de desarrollo de la nueva economía. Esto es muy importante que Europa lo tenga en cuenta desde un punto de vista del lugar tecnológico que quiere ocupar en el mundo. Hoy por hoy, estamos perdiendo ritmo. Y por
plantear una cuestión que está en el origen de vuestras reflexiones. ¿Qué impacto sobre el resto de Europa tendría una decisión británica de salirse de la Unión Europea, el Brexit? Yo creo que negativo, porque, digamos, Inglaterra es, de todos los países de la Unión Europea, quizá el país que tiene un pensamiento estratégico más consistente. Lo hemos visto en su manera de estar dentro y estar fuera en Europa, pero tiene una experiencia acumulada de análisis geoestratégico que se refleja también en poderío militar, del cual Europa sería muy negativo que tuviéramos que prescindir de esto. Ya no estamos en los tiempos de Leonidas Brezhnev, y Vladimir Putin asusta mucho menos que Brezhnev, pero asusta. Es decir, que Europa necesita un pensamiento estratégico y necesita organizar una defensa que, si el Reino Unido se va de Europa, nos tenemos que plantear el problema de si se rearma Alemania, que es un tema muy espinoso todavía en el siglo XXI, o qué hacemos. Y haya Brexit o no, es esta una ocasión para lanzar una reflexión y una acción sobre un nuevo salto adelante para Europa. Yo creo que Brexit lo que nos ha dado es la ocasión de pensar en mayúsculas sobre el futuro de Europa. Es decir, el planteamiento británico, de alguna forma, al sugerirnos que quiere permanecer, digamos, o que le gustaría permanecer en una Europa reformada, nos tiene que llegar a pensar en qué consiste esa reforma. Y hay distintos ejes sobre los que tiene que pivotar la posibilidad de esa reforma o no. Queremos una Europa donde quepa más la diversidad, queremos una Europa donde la legitimidad esté residenciada a nivel de los organismos supranacionales, o la queremos residenciada en los países nacionales, queremos una libertad de movimiento de personas dentro de la Unión. En definitiva, hay toda una serie de cuestiones que configuran la conceptualización de lo que deberíamos querer para seguir construyendo Europa, que es muy oportuno ponerlas encima de la mesa en este momento. Pues muchas gracias.